Pensábamos que serían las mejores vacaciones de nuestra vida. Las playas son preciosas, el agua es azul. No entendíamos por qué iban a pagarnos un viaje a Perú. Lo único que tenéis que hacer es traer un poquito más de equipaje. ¿De qué? Y nos dijeron, ¿un poquito de cocaína? Uno de los agentes de la aduana peruana me dijo que le acompañara a otra habitación y yo llevaba cocaína en la maleta. Estaba muerta de miedo. Encarcelados en el extranjero. Pesadilla en Perú. Yo nací y crecí en Redondo Beach, California. Era muy buena estudiante. Odiaba faltar a clase. Hacía deporte. Era una buena chica. Jennifer y yo nos conocimos a través de una amiga que llevaba una agencia de modelos. Nos presentó y enseguida congeniamos. Nos caímos muy bien. Conectamos enseguida y desde el primer momento empezamos a salir por ahí juntas. Éramos relaciones públicas, así que nos pagaban por ir por ahí repartiendo folletos para que la gente acudiera a nuestras fiestas. Era bastante glamuroso. A Jennifer y a mí nos conocían como las chicas. Sí, era muy emocionante. Salíamos de fiesta con gente famosa. Terminábamos la fiesta sobre las 7 o las 8 y llegábamos a casa a las 10 de la mañana. Llevábamos el típico estilo de vida de Hollywood, pero no sabía muy bien hacia dónde iba mi vida. No podíamos vivir así eternamente. Me estaba preparando para ir a trabajar y recibí una llamada. Diga. Era José. ¿Quién es? Era su amigo José, que era amigo de la familia desde hacía años. Hacía como año y medio o 2 años que no sabía nada de él. Vaya. Hola, ¿cómo estás? Era surfista peruano, un tipo tranquilo y despreocupado. Me hizo mucha ilusión hablar con él. Estaba muy emocionada. Habíamos pasado muchos momentos juntos. Así que le dije que se pasara por la pizzería donde estaba trabajando y eso hizo. Hola. Vaya. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Qué alegría verte, estás genial. Le pregunté dónde había estado y qué hacía. Pues con las clases y haciendo surf, eso sobre todo. No era muy explícito. Solo decía, he estado por ahí, ya sabes. ¿Quieres que veamos una peli después o algo? Claro, me encantaría. ¿Sí? Así nos ponemos al día. Genial. Pues luego paso a recogerte. Qué alegría verte. Era muy raro, había desaparecido y de repente estaba en mi vida otra vez. ¡Qué locura! Parecía que José tenía mucho dinero. Tenía una moto acuática. Tenía un buen coche. Una casa en México. Y además la casa donde vivía era increíble. Y era muy bonita, muy, muy bonita. Sí, te hacía preguntarte, ¿qué está pasando aquí? Así que se lo pregunté. Y me dijo que su padre le mandaba el dinero de Miami, porque él no tenía trabajo. José se pasaba todo el tiempo haciendo surf, todo el tiempo. Y yo le creí, por supuesto. Y nos dijo, chicas, tengo una habitación vacía. ¿Por qué no os mudáis aquí? Y nosotras nos quedamos. ¡Wow! La habitación se abría al océano. Literalmente, era impresionante. Cada mañana cuando nos levantábamos oíamos las olas, a las focas. Llevábamos un estilo de vida muy atractivo. Demasiado bueno para ser verdad, ahora que lo pienso. Sí, yo siempre me lo paso bien. Hola. ¿Qué pasa, tío? Dad una vuelta. Un par de amigos de la infancia vinieron de visita, Ángelo y Lucio. Esta es Krista. Hola. Jennifer, Ángelo, Lucio. Encantada. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo va? Hola, encantada. Parecían simpáticos. Eran peruanos y no hablaban muy bien inglés, solo un poco, pero podíamos hablar con ellos. Siempre estaban por casa. Cuando nos íbamos, estaban allí y cuando volvíamos, seguían estando allí. Oye, ¿podemos hablar un momento? Claro, ¿qué pasa? Un día, Ángelo y Lucio nos hicieron ir al salón. ¿Lo pasasteis bien anoche? Sí.
Nos preguntaron qué tal había ido nuestra noche, a qué hora habíamos llegado, si nos habíamos divertido. Y nosotras nos preguntábamos, ¿de qué va todo esto? Bueno, lo hemos estado hablando y queremos invitaros a que vengáis a Perú unas semanas. Todo incluido. Un viaje a Perú con todos los gastos pagados. Nosotras queríamos viajar y nunca habíamos estado en Perú. Nos quedamos alucinadas. Cuando estéis allí podréis salir con nuestros amigos, os llevarán a donde queráis. Si queréis ir de compras, pues os vais de compras, podréis hacer lo que queráis. Hacían que pareciera Río de Janeiro, que íbamos a pasar las mejores vacaciones de nuestra vida. Las playas son preciosas, el agua es azul. Parecía raro, no entendíamos por qué iban a pagarnos un viaje a Perú. Sí, lo único que tenéis que hacer es llevar un poquito más. Os daremos los billetes, los pasaportes, solo tendréis que traer algo en la maleta. Y yo dije, está bien. ¿Pero el qué? Y nos dijeron, un poquito de cocaína. Es una cantidad pequeña, nada del otro mundo. Como llevar un par de zapatillas en la maleta, no era nada. Y nos dijeron que las maletas eran muy profesionales, que todo era profesional y que se había gastado miles de dólares para hacer aquellas maletas. Nosotras ni siquiera íbamos a ver la droga. Lo que iban a hacer era meterla en la costura de la maleta y nosotras no seríamos capaces de decir que estaba allí. Yo les pregunté, ¿y qué pasa si nos pillan? ¿Qué pasa? Y recuerdo exactamente lo que dijeron. Es algo que se me ha quedado grabado en la memoria. Nos dijeron, es imposible que os pillen, imposible. Confiad en mí. Os van a pagar $5.000 a cada una. ¿Dinero? Tenéis un par de días para pensarlo. ¿Nos vemos el jueves? Vale. Lo que más me gustaba de la oferta era el viaje. Siempre había querido viajar. Era Perú, nunca habíamos estado allí. Y además estaba lo del dinero. $5.000 era mucho dinero para lo que nosotras teníamos. Habíamos pensado meter $5.000 en el banco y con los otros 5.000 íbamos a visitar a nuestras familias. Yo soy del medio oeste de Estados Unidos, bastante lejos de California, y la madre de Krista vivía en Michigan. Y también recuerdo que queríamos comprar maquillaje. No teníamos nada que perder, eso pensábamos nosotras. Estábamos listas para irnos. Hagámoslo. Angelo y Lucio nos dijeron que nos veríamos en un par de días y quedamos en el muelle de Redondo y nos dijeron... Y lo único que no podíamos hacer era contárselo a José. No puedes saberlo, ¿de acuerdo? Les dijimos que vale, sin entender muy bien por qué, pero tampoco lo preguntamos. ¿Los billetes? Sí, los tengo. Está todo arreglado. Listo para que os vayáis. Estaba pasando, de verdad. Estaba pasando. Íbamos a hacerlo. Yo tenía 19 años y pensaba que era invencible. Para mí era más la experiencia de dejar el estilo de vida que llevaba y con el que no era feliz. Aunque fuera una vida bastante glamurosa, para mí era la oportunidad de salir de ella y empezar de cero. Yo creo que hubo un momento en el que sentí cierta aprensión y me preocupó un poco. Si hubiera hecho caso a aquella sensación, no sé. Los chicos nos dijeron que nos lleváramos ropa bonita, como si fuéramos a ir de vacaciones. Pero nosotras no nos habíamos ido nunca de vacaciones y nos íbamos al paraíso durante 9 días. Dejé a un lado aquella sensación negativa y me centré en la otra parte. Las vacaciones y el dinero. El 16 de septiembre de 1996, Krista y Jennifer viajaron a Lima, Perú. Hicieron transbordo en Panamá. Teníamos unas cuantas horas libres y entonces conocimos a un hombre que parecía estadounidense que nos preguntó, ¿para qué vais a Perú? Nosotras le dijimos que íbamos de vacaciones y nos dijo, no iréis a pasar drogas, ¿verdad? ¿Qué? Krista y yo nos reímos. Nos lo tomamos a broma.
Porque nosotras pensábamos realmente que éramos las primeras que hacíamos algo así. Y entonces pensamos, a lo mejor es que la gente sabe que se hacen estas cosas. Si es que eso tiene sentido. Mientras estábamos aterrizando en Perú, pensamos, vaya, era gris, parecía frío, era feo y sucio. No se parecía en nada al lugar lleno de palmeras y precioso que me había imaginado. Y entonces bajamos del avión. Y recuerdo mirar a ver quién había venido a recogernos. Lorenzo y Fabrizio. No llevaban ningún cartelito ni nada. Solo nos dijeron... Hola, chicas. Hola. Como si lo supieran. Éramos las dos únicas chicas blancas. Supieron que debíamos ser nosotras. Eran muy amables. Nos ayudaron con nuestro equipaje. Vamos allá. ¿Qué tal el vuelo? Bien, pero muy largo. Estamos cansadas. Claro. Nos llevaron a su coche y nos dijeron que nos iban a acercar hasta nuestro hotel. En cuanto subimos al coche, salieron derrapando. Enseguida nos cogimos donde pudimos y vi como Jennifer murmuraba, Dios mío. Dios mío. Estaban fumando porros en el coche. Miramos hacia abajo y había una pistola. No sé si era una estrategia para asustarnos o qué. Yo esperaba que fuera algo normal allí, lo de llevar armas, y que no iba a pasar nada malo como lo que pasaría después. Dadme vuestros pasaportes. Aquello nos pareció extraño también. ¿Los pasaportes? Les pregunté que por qué necesitaban quedarse con nuestros pasaportes. Porque yo lo digo. Nos habían quitado los pasaportes, nos habían hecho ver que tenían armas. ¿Qué sería lo próximo? El hotel estaba muy lejos. No había nada cerca. Es aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estaba en una calle muy sucia y rodeado de tierras de labranza. Estaba vacío, no había nadie por allí. No estábamos de vacaciones. Nos tenían más bien como secuestradas en una habitación de hotel que estaba a más de 60 kilómetros de la ciudad y con ellos como único contacto. Vale, necesitamos vuestras maletas. ¿Ahora? Sí, ahora. Se llevaron las maletas porque eran las que necesitaban para hacer el trabajo. Rápido. Vale, ya te ayudo yo. Eso podía hacerlo yo. Yo soy más rápido. Después de aquel día no volvimos a ver las maletas hasta la mañana que nos fuimos. ¿Dónde vais? No nos dijeron cómo podíamos contactar con ellos. Fue más como, volveremos cuando estemos listos. Divertíos. Os recogeremos mañana. No dejéis el hotel. Nos dejaron en el hotel un par de días. No supimos nada de ellos, no les veíamos. ¿Es así y luego? Eso es. Paseamos, nos hicimos trenzas en el pelo. Vimos la televisión en español. Recuerdo que tenían una piscina, pero estaba vacía. Vaya. Estábamos aburridísimas. No sabíamos ni cómo llamar a un taxi, no hablábamos español, no sabíamos nada. No puede ser peor que esto. Mañana tiene que mejorar. Después de un par de días, Lorenzo y Fabrizio nos llamaron y nos dijeron que pasarían a recogernos y nos llevarían a la playa. Nosotras pensamos, genial. Mañana estará el cielo despejado, iremos a la playa y nos tumbaremos a tomar el sol con nuestros bikinis. ¿Esta es la playa? Era una playa. Tenía su arena y el océano, pero... Allí no era verano y en invierno estaba todo cerrado. Esto ni siquiera es una playa. Ya. ¡Ay!
Solo hay piedras. Ya podíamos irnos de la playa. ¿Os gustan las piedras? Son las mejores piedras de Latinoamérica. Está lleno de cangrejos muertos. Cuando Lorenzo y Fabrizio nos llevaron a la playa, no dijeron nada acerca de las drogas. No hablábamos de las maletas ni de nada, la verdad. Nunca hablaban de eso. Creo que fue el tercer día cuando nos dijeron que podríamos ir a visitar la ciudad. La ciudad era mucho más bonita, desde luego. Había edificios antiguos. La arquitectura era interesante. Pudimos olvidarnos un poco del hecho de estar encerradas en una habitación de hotel sin hacer nada. Ahora verás el Banco Central de la Reserva. Había una intérprete que se llamaba Tessie. Y a mi derecha está el río Rimac. Hablaba un inglés perfecto y era fantástico poder hablar con alguien. Esta noche nos vamos de fiesta a una discoteca. ¿Queréis venir? Jennifer y yo dijimos que por supuesto. Jennifer baila muy bien. Tomad mi tarjeta. Podéis llamarme a este número. Gracias. De nada, llamadme y quedaremos en algún sitio para salir por ahí. Genial. Muy bien. Pensamos, gracias a Dios, alguien nos va a decir por fin dónde podemos ir y qué hacer. Te llamaremos esta noche. Vale, hasta luego. Hasta luego. Después de la visita vinieron los chicos a recogernos. Estábamos muy Ha emocionadas. estado muy bien, muy bonito, pero lo mejor es que hemos conocido a una chica muy simpática. Ha sido muy amable. Nos ha dado su tarjeta y nos ha dicho que podemos salir con ella esta noche. ¡Salir! Se enfadaron muchísimo. No vais a ir a ningún sitio, ¿está claro? No podéis. Vais a quedaros en el hotel. ¿Pero qué pasa? No vais a salir. Vale. Vamos, va, muévete. Vamos, No volvimos a ver a Tessie ni fuimos a bailar. rápido. No teníamos pasaportes, no teníamos dinero. Sabíamos que los chicos llevaban pistolas, pero no les conocíamos lo suficiente como para saber si nos harían daño. Era como estar en un callejón sin salida. No había vuelta atrás. Teníamos que hacerlo. Y nos quedaban 2 días más. Un día antes de irnos vinieron a recoger toda nuestra ropa. Venían a coger nuestra ropa y todas nuestras cosas para meterlas en las maletas con la cocaína ya dentro. Estaba bien porque íbamos a ver las maletas, pero no sabríamos dónde estaba escondida la cocaína. Aquello nos ayudaría en el proceso de nuestra negación, obviamente. Nos dijeron que no les íbamos a ver al día siguiente, que vendría un amigo suyo que nos conseguiría un taxi y nos daría las maletas por la mañana. Y nos dieron unas cuantas pastillas para dormir. Solo por si acaso. Era para que nos ayudaran a relajarnos si nos poníamos muy nerviosas. Yo pensé que estaría más que dispuesta a tomármelas para poder dormir, sí. Los chicos nos dijeron que era por si nos hacían preguntas en la aduana, que nos relajáramos y recordáramos que habíamos ido a Machu Picchu y a Cuzco. Machu Picchu. Machu Picchu y Cuzco. Cuzco. ¿Cuzco? Eso es Cuzco. Cuzco. Es muy importante. Después de lo que dijeron, estaba lista para volver a casa. Tenía que coger la maleta y acabar con aquello. El día siguiente estaríamos en el avión. Al día siguiente nos despertamos con un golpe en la puerta. ¿Krista? ¿Jennifer? En cuanto vi las maletas, el corazón empezó a latirme con fuerza. Entonces sentimos de verdad el miedo. Yo quería saber qué había ahí dentro y cuánto había. Quería asegurarme de que no se notaba que hubiera nada. Y desde luego no se notaba. O al menos yo no vi nada. Krista y Jennifer pasaron 9 días en Perú. El 25 de septiembre de 1996 fueron al aeropuerto. Y el camino al aeropuerto fue el viaje más largo de mi vida. Se nos hizo larguísimo.
En aquel momento creo que las dos estábamos muy asustadas. Teníamos miedo de lo que nos podía pasar si intentábamos echarnos para atrás. Nadie sabía que estábamos allí. Podría matarnos y nadie se enteraría. No sabíamos que había una embajada de Estados Unidos en Perú a la que podíamos llamar. No hablábamos el idioma. Nuestros padres no sabían dónde estábamos. Ni siquiera sabíamos cómo usar el teléfono si hubiéramos tenido que llamar a casa. Además, tampoco teníamos dinero para llamar. Vaya, que lo teníamos crudo. Recuerdo que por el camino yo iba repasando lo que teníamos que decir, que estábamos de visita, éramos estudiantes y veníamos a ver Cuzco. Llegamos al aeropuerto y empezamos a ponernos nerviosas. Relájate. Que no se te note en la cara. Hazlo y sube al avión. Hazlo y ya está. Nos bajamos del taxi. Y el hombre nos preguntó si necesitábamos ayuda con las maletas. Pero le dijimos, no, gracias. No, gracias, ¿de verdad? No hace falta, gracias. Nos dijeron claramente que no soltáramos las maletas. Entramos en el aeropuerto. Y estaba lleno de perros detectores de drogas que iban de un lado a otro y policías con ametralladoras. Fuimos hacia la taquilla. ¿Tienes agua? No, lo siento. Y había un agente de aduanas en la taquilla. No es que me asustara excesivamente al verle, más bien pensé, vale, este es el primer paso, tenemos que superarlo. Señorita, buenos días. ¿Su pasaporte, por favor? El agente de aduanas nos pidió los pasaportes. El corazón empezaba a latir con más fuerza. Y recuerdo que pensé, vale, se acabó. ¿How long en Perú? 9 días. Sí, 9 días. ¿Dónde? Machu Picchu. ¿Y Cuzco? Machu Picchu. Sí. Machu Picchu. Ok. Al parecer era muy improbable en aquella época. Hacía mal tiempo, en fin, que no era la época adecuada para ir de vacaciones a Perú. Yo pensaba que lo habíamos hecho todo bien, que habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Y nos preguntaron dónde habíamos puesto nuestras maletas. Me tiene que acompañar. No entiendo. ¿Qué? Que me tiene que acompañar, le vamos a hacer un registro en la maleta. Que me acompañe, sí. Sí, sigan a mi compañero. Vayan con él. Sí, por acá. Ok, por acá. Su equipaje, por favor. Sí, contacto aquí. ¿Cómo? No lo entiendo. No puedo expresar con palabras lo que sentí en aquel momento. Nunca te lo imaginas a ese nivel. Me quedé helada. Uno de los agentes de la aduana peruana me dijo que le acompañara a otra habitación y yo llevaba cocaína en la maleta. Estaba muerta de miedo. El agente nos llevó a una habitación. El corazón me iba a 1000 por hora. Y recuerdo que había perros detectores de drogas. ¿Llevan drogas en su equipaje? No. Somos la policía de control de drogas, ¿de acuerdo? Había un hombre en cuclillas al lado de nuestra maleta con una especie de palito y un gancho metálico. Lo clavó en nuestra maleta.
Lo sacó y vio que había cocaína. Para cocaína. Eso es cocaína. Me quedé en estado de shock. ¿En serio? Jennifer y yo nos miramos y las dos nos echamos las manos a la cabeza y nos encogimos de hombros. ¿De qué está hablando? Esto no es nuestro, son nuestras maletas, pero eso no es nuestro. Y no sabemos cómo ha llegado allí. Lo único que podíamos decir es que no eran nuestras maletas, que las habíamos comprado en el aeropuerto o algo así. Les costó de 45 minutos a 1 hora destrozar las maletas. Vaya revisando las cosas. Estaba mirando. Sacaron toda nuestra ropa. Abrieron las maletas hasta la parte de abajo y estaba cubierta por una capa que parecía de plástico. La quitaron también. Toda la parte de debajo de la maleta estaba llena de bolsitas de cocaína. En aquel momento yo no sabía cuánto era 1 kilo, pero supe que aquello era mucho más de lo que me habían dicho que iba a llevar a casa. Allí estaba, envuelta en cinta adhesiva negra. Había un montón de paquetes. Aquella cantidad de cocaína podía valer cientos de miles de dólares. 8,28 kilos. Era cocaína pura, no diluida. Cocaína pura. Nosotras no sabíamos nada de eso. Fue abrumador. Fue totalmente abrumador. Nos llevaron a otra habitación. Yo estaba convencida de que me iba a casa. Estábamos de vacaciones. Vale, no había funcionado. Pero teníamos que volver a casa. No era nuestra. ¿Qué escuchando? Y entonces abrieron las cortinas. Tu avión. You plane. Vimos nuestro avión. Y nos hicieron ver cómo despegaba. Es más. Es más. Ese es tu avión. No home. No volverán a Estados Unidos, no van a viajar. Entonces el avión despegó y... nosotras no íbamos en él. Entonces fue cuando nos vinimos abajo y nos dimos cuenta de que no íbamos a volver a casa. Salimos del aeropuerto esposadas y nos metieron en un coche. No hablábamos, ni nos dábamos cuenta de qué estaba pasando. No podía mirar a Krista. Nos sacaron del coche y entramos en un edificio. Todo el mundo nos miraba. No sabíamos qué estaba pasando ni qué iba a pasar después. No sabíamos nada. Recuerdo que vi un par de celdas a la derecha. Y nosotras decíamos no, no. Y empezamos a llorar. No podíamos creer que fueran a meternos allí. Y nos metieron en una habitación. Nos dieron una bolsa de plástico con las pocas pertenencias que teníamos. Y nos abrazamos la una a la otra y pasamos toda la noche llorando. Yo soy la llorona de las dos. Pero sí, ella también lloró.
Había veces que Jennifer no paraba de llorar y yo le miraba y le decía que tenía que dejar de llorar. Y ella me miraba, levantaba las manos al cielo y me decía, ¿qué quieres que haga? Y entonces empezaba a llorar yo. Durante un tiempo intentamos ser fuertes la una para la otra, pero cuando ella estaba débil yo era la fuerte y viceversa. Pero llegó un punto en el que ninguna de las dos tenía fuerzas. Solo lágrimas. Ya no quedaban palabras de consuelo, nada de nada. Nada iba a arreglar aquello. Llegamos a pensar en acabar con nuestras vidas, pero al mismo tiempo no sabíamos ni cómo hacerlo. Krista y yo estuvimos hablando de un par de maneras de hacerlo. Sí. Estuvimos allí unos 15 días. No nos dieron comida, no nos dieron agua, no podíamos ducharnos. No sabíamos qué día era, ni qué hora era. El primer contacto con el exterior de Krista y Jennifer fue una visita de la Embajada de los Estados Unidos. Estábamos muy emocionadas porque al fin podríamos saber qué iba a pasar con nosotras. Somos de la embajada estadounidense. Pero no fue así. No recuerdo que estuviera preocupada. Más bien estaba allí simplemente porque era lo que tenía que hacer. Nos dijo, aquí tenéis esta hoja. Vamos a mandarla por fax a vuestros padres. Y yo les miré con incredulidad. ¿En serio? ¿Quieren que les escribamos a nuestros padres en este papel que estamos en una cárcel de Perú? ¿Quién puede hacer eso en un trozo de papel? Ellos pensaban que estábamos en San Francisco. Mi madrastra estaba llamando a la morgue pensando que había muerto porque no sabía nada de mí. Mi padre era policía desde hacía 20 años. Y me dijeron que cuando se enteró se quedó sentado en el sofá delante de la televisión. No se duchó, no comió, no hizo nada durante 3 días. No se movió, no durmió. El primer contacto con nuestros padres fue con un teléfono móvil. Solo me acuerdo de que lloré muchísimo y que les decía, lo siento. Lo siento muchísimo. Y recuerdo que ellos me decían, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Mi padre siempre decía que si alguno de nosotros nos arrestaban o nos metíamos en líos, que él no movería un dedo para ayudarnos, que estaríamos solos. Era funcionario de prisiones. Recuerdo que me dijo, no quiero saber lo que has hecho, no me importa. Solo quiero que me prometas que vas a salir de esta. Y a partir de ese momento supe que tenía que pasar por aquello y hacerle frente. Krista y Jennifer fueron trasladadas a una cárcel en las afueras de Lima. Era una cárcel llena de hombres y de allí tenemos probablemente los peores recuerdos. Como el hecho de tener que ponerse en cuclillas y orinar delante de 6 guardias. Hubo una noche en concreto en la que entraron en nuestra celda en medio de la noche. La noche anterior habíamos oído a gente teniendo relaciones sexuales o siendo violada o algo así. Teníamos una especie de galletitas y una botella de gaseosa en la celda. Yo me desperté asustada y la lancé hacia la puerta de la celda y él se fue corriendo y no volvió más. Yo creo que aquella noche podrían habernos violado. El 17 de octubre de 1996, Krista y Jennifer fueron trasladadas a la prisión Santa Mónica de Chorrillos, en Lima. Mirabas a tu alrededor y no parecía una cárcel. Estaba sucio y había ropa colgada entre las barras de las ventanas. Parecía más bien como un refugio antiaéreo. No sé cómo explicarlo. Daba algo de miedo. Bastante miedo, la verdad. Recuerdo que pregunté si podíamos darnos una ducha por fin y se me quedó mirando y me dijo, no volverás a ducharte mientras estés aquí. Me dijo, ¿vas a usar un cubo? Íbamos por aquel pasillo. Las literas estaban muy juntas y entre ellas había unas sábanas colgadas con cuerdas para hacer como pequeñas habitaciones y crear algo de intimidad. Creo que al menos seríamos unas 30 mujeres en cada habitación.
No sabíamos qué esperar, no sabíamos si era peligroso, si la cárcel era violenta o si estaba llena de criminales violentos. Si nos despertaríamos en medio de la noche con algún cuchillo clavado en el cuello, no sé, no sabíamos qué esperar. Éramos totalmente diferentes. Éramos blancas, rubias, bueno, yo era rubia. Recuerdo que no quería levantarme por la mañana y que todo el mundo me estuviera mirando. Creo que en todo el tiempo que pasé allí no llegué a dormir ni una noche entera. La comida era algo llamado pila. Era incomible. Y creo que un día encontraron una cola de rata. Y cada 2 por 3 te encontrabas cucarachas en el plato. Sí, estaba lleno de cucarachas. Te levantabas por la mañana y cuando te quitabas el pijama te encontrabas una corriéndote por la pierna. Si te tocaba estar fuera hacía muchísimo calor. No había apenas aire. El agua no se podía beber. Creo que me deshidraté 3 o 4 veces. Jennifer y yo estábamos totalmente perdidas. No sabíamos a dónde íbamos o qué estábamos haciendo. Después de un mes en la cárcel, Krista y Jennifer encontraron un abogado. La doctora Fishman se encargó de su caso. La doctora Fishman nos ayudó en todo. No era solo nuestra abogada, también nos traía comida y nos abrazaba cuando necesitábamos un abrazo. Estaban asustadas y hambrientas. Así que lo primero que hice antes de hablar con sus padres o empezar con el caso fue llevarles algo de comida y consolarlas. Soy una madre. Sí, lo fue. Fue como una abuela o una madre para nosotras. La doctora Fishman nos preguntó si lo sabíamos y le dijimos que no. Y ella nos dijo, bueno, es lo que suele decir la gente cuando llega aquí, pero está bien, no pasa nada. Fue sencillo saber que realmente no eran delincuentes. Ellas no eran delincuentes. Les habían utilizado unos delincuentes. Y nos dijo que si cooperábamos sería mejor para nosotras. Al final escuchamos a la doctora Fishman. Krista y Jennifer se declararon culpables y dieron la descripción de los hombres implicados. La policía detuvo a 2 de ellos en Perú. Le echaron la culpa de todo a José. Dijeron que él era el jefe, que era él que lo había organizado todo, que él nos había enviado, que él era aquel era. Creo que nunca sabré si José tuvo algo que ver o no, porque mi corazón no cree que lo hiciera. Pero mi cabeza está convencida de que sí. Yo sé que él sí que se preocupaba mucho por Jennifer y por mí. José huyó de la policía que investigaba el caso de Krista y Jennifer. Ahora está cumpliendo condena en Estados Unidos por otro delito relacionado con las drogas. Krista y Jennifer fueron condenadas a 10 años. Les redujeron la condena y permanecieron 2 años y 10 meses en la cárcel de Chorrillos. Yo lo llamaba el día de la marmota. Todos los días eran exactamente iguales. Estás totalmente aislado del mundo exterior. Nunca ves pasar un coche, nunca ves un ocaso, nunca ves un amanecer. No sabes qué está pasando. Te sientes como si te hubieran olvidado. Siendo humano puedes adaptarte a las condiciones, pero no al hecho de que no puedes irte. No puedes adaptarte al hecho de que no puedas coger el teléfono y llamar a alguien cuando quieras o cuando lo necesitas. No puedes adaptarte al hecho de que puede que solo veas a tu familia una vez cada 6 meses. No puedes adaptarte a eso. El 28 de julio de 1999, Krista y Jennifer salieron de la cárcel. Una tarde nos llamó la doctora Fishman y nos dijo, ha llegado el día. Nosotras nos quedamos, ¿cómo? Sí. Recoged vuestras cosas. No podíamos creerlo. En aquella cárcel, liberan a la gente sobre las 8 de la tarde. Pero ellas estaban listas desde el mediodía y les dije, tened paciencia, os van a abrir la puerta. Habéis esperado más de 2 años y ahora no podéis esperar media hora más.
No me lo creía. Tenía miedo de hacerme ilusiones. Y creo que no llegué a creérmelo hasta que dijeron mi nombre. ¡Reclusa Jennifer, libertad! Krista Barnes, Jennifer Davis, libertad. Y salimos de allí. Fue tan fácil. Sin registros ni nada. Simplemente salimos. El poder ver las calles adoquinadas y no solo escucharlas, no sé, me dio una sensación de frescor. Fue increíble. Las dos nos dimos una ducha caliente y vimos el amanecer juntas. Fue precioso. Increíble. Era una de esas cosas con las que habíamos soñado durante tantos días y tantas noches. Krista y Jennifer volvieron a casa el 22 de noviembre de 1999. Cuando por fin nos dieron permiso y volvimos a Estados Unidos, fue tan surrealista. Fue genial y emocionante, pero también triste, porque Jennifer y yo sabíamos que íbamos a separarnos. Era muy duro pensar que aquello era todo. Que ella iba a volver a California y yo me iría al Medio Oeste con mi familia. Yo quería buscar un trabajo, trabajar muy duro y seguir también con las clases. Empecé a ir a la universidad enseguida, creo que 3 semanas después de volver a casa, y me gradué hace un par de años en Sociología del Desarrollo Internacional y Antropología Cultural. Y estoy muy contenta. Lo que quiero hacer es usar mi experiencia y canalizarla de un modo positivo para que sirva en la vida de otras personas. Lima, marzo de 2007. Krista ha vuelto a Perú por primera vez después de 8 años. Ha venido para visitar la cárcel en la que pasó casi 3 años. Cuando hablo de ello alucino un poco, porque no puedo imaginarme volviendo a pasar por todas aquellas emociones de nuevo, ni psicológica ni emocionalmente. Nosotras esperábamos que viniera alguien que hablara inglés o que nos trajera lo que necesitábamos. Y ahora yo soy esa persona. Es extraño. Cuando me registren será un poco emotivo. O solo ver a la policía allí. Está en esta calle. Estoy empezando a ponerme nerviosa. Ojalá Jennifer estuviera aquí. Vengo a la cárcel porque me gustaría ver a las presas que estaban aquí cuando yo estaba aquí. Y hablar con las extranjeras, decirles que no deben perder la esperanza, que sus vidas aún pueden cambiar y mejorar, y que entiendan que la gente no les ha olvidado. Eso es importante. Me llamo Krista y estuve aquí en 1996 durante 3 años con mi amiga Jennifer y hacía tiempo que quería volver a visitar la cárcel. Para mí era importante a nivel emocional poder volver a ver a la gente. Si no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Así que seguid pensando en el futuro y en lo que queréis hacer, porque es posible. Todo es posible. Creo que mi experiencia en Perú fue como una advertencia sobre las drogas, el dinero, las prioridades en la vida. Me di cuenta de lo que era importante. Aquí es donde vivía, en la 3B. Estoy intentando acordarme de en qué habitación estábamos Jennifer y yo. ¿Qué estás haciendo aquí? Lleva aquí más de 10 años.
Y todavía se acuerda de mí y de Jennifer. No se trata de lo que tienes, sino de a quién tienes. No creo que estuviera hoy aquí si Jennifer no hubiera estado allí. Pasamos por aquello juntas. Nos teníamos la una a la otra para apoyarnos o nuestros hombros para llorar. Darme una ducha caliente, irme cuando yo quiera. No teníamos nada de eso. Yo siempre estaré ahí para ella y ella siempre lo estará para mí. Eso no cambiará nunca. No pasa un día en que no piense en ella o me pregunte qué estará haciendo. Si te hace feliz. Juntas pasamos por mucho. Intentamos ser fuertes la una para la otra, pero cuando ella estaba débil yo era la fuerte y viceversa. Pero llegó un punto en el que ninguna de las dos tenía fuerzas, solo lágrimas. Ya no quedaban palabras de consuelo, nada de nada. Nada iba a arreglar aquello. Llegamos a pensar en acabar con nuestras vidas, pero al mismo tiempo no sabíamos ni cómo hacerlo. Krista y yo estuvimos hablando de un par de maneras de hacerlo. Sí. Estuvimos allí unos 15 días. No nos dieron comida, no nos dieron agua, no podíamos ducharnos. No sabíamos qué día era, ni qué hora era. El primer contacto con el exterior de Krista y Jennifer fue una visita de la Embajada de los Estados Unidos. Estábamos muy emocionadas porque al fin podríamos saber qué iba a pasar con nosotras. Somos de la embajada estadounidense. Pero no fue así. No recuerdo que estuviera preocupada. Más bien estaba allí simplemente porque era lo que tenía que hacer. Nos dijo, aquí tenéis esta hoja. Vamos a mandarla por fax a vuestros padres. Y yo les miré con incredulidad. ¿En serio? ¿Quieren que les escribamos a nuestros padres en este papel que estamos en una cárcel de Perú? ¿Quién puede hacer eso en un trozo de papel? Ellos pensaban que estábamos en San Francisco. Mi madrastra estaba llamando a la morgue pensando que había muerto porque no sabía nada de mí. Mi padre era policía desde hacía 20 años. Y me dijeron que cuando se enteró se quedó sentado en el sofá delante de la televisión. No se duchó, no comió, no hizo nada durante 3 días. No se movió, no durmió. El primer contacto con nuestros padres fue con un teléfono móvil. Solo me acuerdo de que lloré muchísimo y que les decía, lo siento. Lo siento muchísimo. Y recuerdo que ellos me decían, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Mi padre siempre decía que si alguno de nosotros nos arrestaban o nos metíamos en líos, que él no movería un dedo para ayudarnos, que estaríamos solos. Era funcionario de prisiones. Recuerdo que me dijo, no quiero saber lo que has hecho, no me importa. Solo quiero que me prometas que vas a salir de esta. Y a partir de ese momento supe que tenía que pasar por aquello y hacerle frente. Krista y Jennifer fueron trasladadas a una cárcel en las afueras de Lima. Era una cárcel llena de hombres y de allí tenemos probablemente los peores recuerdos. Como el hecho de tener que ponerse en cuclillas y orinar delante de 6 guardias. Hubo una noche en concreto en la que entraron en nuestra celda en medio de la noche. La noche anterior habíamos oído a gente teniendo relaciones sexuales o siendo violada o algo así. Teníamos una especie de galletitas y una botella de gaseosa en la celda. Yo me desperté asustada y la lancé hacia la puerta de la celda y él se fue corriendo y no volvió más. Yo creo que aquella noche podrían habernos violado. El 17 de octubre de 1996, Krista y Jennifer fueron trasladadas a la prisión Santa Mónica de Chorrillos, en Lima.
Mirabas a tu alrededor y no parecía una cárcel. Estaba sucio y había ropa colgada entre las barras de las ventanas. Parecía más bien como un refugio antiaéreo. No sé cómo explicarlo. Daba algo de miedo, bastante miedo, la verdad. Recuerdo que pregunté si podíamos darnos una ducha por fin y se me quedó mirando y me dijo, no volverás a ducharte mientras estés aquí. Me dijo, ¿vas a usar un cubo? Íbamos por aquel pasillo. Las literas estaban muy juntas y entre ellas había unas sábanas colgadas con cuerdas para hacer como pequeñas habitaciones y crear algo de intimidad. Creo que al menos seríamos unas 30 mujeres en cada habitación. No sabíamos qué esperar, no sabíamos si era peligroso, si la cárcel era violenta o si estaba llena de criminales violentos, si nos despertaríamos en medio de la noche con algún cuchillo clavado en el cuello, no sé, no sabíamos qué esperar. Éramos totalmente diferentes. Éramos blancas, rubias, bueno, yo era rubia. Recuerdo que no quería levantarme por la mañana y que todo el mundo me estuviera mirando. Creo que en todo el tiempo que pasé allí no llegué a dormir ni una noche entera. La comida era algo llamado pila. Era incomible. Y creo que un día encontraron una cola de rata. Y cada 2 por 3 te encontrabas cucarachas en el plato. Sí, estaba lleno de cucarachas. Te levantabas por la mañana y cuando te quitabas el pijama te encontrabas una corriéndote por la pierna. Si te tocaba estar fuera hacía muchísimo calor. No había apenas aire. El agua no se podía beber. Creo que me deshidraté 3 o 4 veces. Jennifer y yo estábamos totalmente perdidas. No sabíamos a dónde íbamos o qué estábamos haciendo. Después de un mes en la cárcel, Krista y Jennifer encontraron un abogado. La doctora Fishman se encargó de su caso. La doctora Fishman nos ayudó en todo. No era solo nuestra abogada, también nos traía comida y nos abrazaba cuando necesitábamos un abrazo. Estaban asustadas y hambrientas. Así que lo primero que hice antes de hablar con sus padres o empezar con el caso fue llevarles algo de comida y consolarlas. Soy una madre. Sí, lo fue. Fue como una abuela o una madre para nosotras. La doctora Fishman nos preguntó si lo sabíamos y le dijimos que no. Y ella nos dijo, bueno, es lo que suele decir la gente cuando llega aquí, pero está bien, no pasa nada. Fue sencillo saber que realmente no eran delincuentes. Ellas no eran delincuentes. Les habían utilizado unos delincuentes. Y nos dijo que si cooperábamos sería mejor para nosotras. Al final escuchamos a la doctora Fishman. Krista y Jennifer se declararon culpables y dieron la descripción de los hombres implicados. La policía detuvo a 2 de ellos en Perú. Le echaron la culpa de todo a José. Y recuerdo que pensé, vale, se acabó. ¿How long en Perú? 9 días. Sí, 9 días. ¿Dónde? Machu Picchu. ¿Y Cuzco? Machu Picchu. Sí. Machu Picchu. Ok. Al parecer era muy improbable en aquella época. Hacía mal tiempo, en fin, que no era la época adecuada para ir de vacaciones a Perú. Yo pensaba que lo habíamos hecho todo bien, que habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Y nos preguntaron dónde habíamos puesto nuestras maletas. Me tiene que acompañar. No entiendo. ¿Qué? Que me diga acompañar, le vamos a hacer un registro en la maleta. Que me acompañe, sí. Sí, sigan a mi compañero, vayan con él. Sí, por acá. Ok, por acá. Su equipaje, por favor. Sí, con todo su equipaje. ¿Cómo? No lo entiendo. No puedo expresar con palabras lo que sentí en aquel momento. Nunca te lo imaginas a ese nivel.
Me quedé helada. Uno de los agentes de la aduana peruana me dijo que le acompañara a otra habitación y yo llevaba cocaína en la maleta. Estaba muerta de miedo. El agente nos llevó a una habitación. El corazón me iba a 1000 por hora. Y recuerdo que había perros detectores de drogas. ¿Llevan drogas en su equipaje? No. Somos la policía de control de drogas, ¿de acuerdo? Había un hombre en cuclillas al lado de nuestra maleta con una especie de palito y un gancho metálico. Lo clavó en nuestra maleta. Lo sacó y vio que había cocaína. Para cocaína. Eso es cocaína. Me quedé en estado de shock. ¿En serio? Jennifer y yo nos miramos y las dos nos echamos las manos a la cabeza y nos encogimos de hombros. ¿De qué está hablando? Esto no es nuestro, son nuestras maletas, pero eso no es nuestro. Y no sabemos cómo ha llegado allí. Lo único que podíamos decir es que no eran nuestras maletas, que las habíamos comprado en el aeropuerto o algo así. Les costó de 45 minutos a 1 hora destrozar las maletas. Vaya revisando las cosas. Todos están mirando. Sacaron toda nuestra ropa. Abrieron las maletas hasta la parte de abajo y estaba cubierta por una capa que parecía de plástico. La quitaron también. Toda la parte de debajo de la maleta estaba llena de bolsitas de cocaína. En aquel momento yo no sabía cuánto era 1 kilo, pero supe que aquello era mucho más de lo que me habían dicho que iba a llevar a casa. Allí estaba, envuelta en cinta adhesiva negra. Había un montón de paquetes. Aquella cantidad de cocaína podía valer cientos de miles de dólares. 8,28 kilos. Era cocaína pura, no diluida. Cocaína pura. Nosotros no sabíamos nada de eso. Fue abrumador. Fue totalmente abrumador. Nos llevaron a otra habitación. Yo estaba convencida de que me iba a casa. Estábamos de vacaciones. Vale, no había funcionado. Pero teníamos que volver a casa. No era nuestra. Y entonces abrieron las cortinas. Tu avión. You plane. Vimos nuestro avión. Y nos hicieron ver cómo despegaba. Okay. Es más. Ese es tu avión. No home. No volverán a Estados Unidos, no van a viajar. Entonces el avión despegó y... nosotras no íbamos en él. Entonces fue cuando nos vinimos abajo y nos dimos cuenta de que no íbamos a volver a casa. Salimos del aeropuerto esposadas y nos metieron en un coche. No hablábamos, ni nos dábamos cuenta de qué estaba pasando. No podía mirar a Krista. Nos sacaron del coche y entramos en un edificio. Todo el mundo nos miraba. No sabíamos qué estaba pasando ni qué iba a pasar después. No sabíamos nada. Recuerdo que vi un par de celdas a la derecha.
Y nosotras decíamos no, no. Y empezamos a llorar. No podíamos creer que fueran a meternos allí. Y nos metieron en una habitación. Nos dieron una bolsa de plástico con las pocas pertenencias que teníamos. Y nos abrazamos la una a la otra y pasamos toda la noche llorando. Yo soy la llorona de las dos. Pero sí, ella también lloró. Había veces que Jennifer no paraba de llorar y yo le miraba y le decía que tenía que dejar de llorar. Y ella me miraba, levantaba las manos al cielo y me decía, ¿qué quieres que haga? Y entonces empezaba a llorar yo durante un tiempo. Pensábamos que serían las mejores vacaciones de nuestra vida. Las playas son preciosas, el agua es azul. No entendíamos por qué iban a pagarnos un viaje a Perú. Lo único que tenéis que hacer es traer un poquito más de equipaje. ¿De qué? Y nos dijeron, ¿un poquito de cocaína? Uno de los agentes de la aduana peruana me dijo que le acompañara a otra habitación y yo llevaba cocaína en la maleta. Estaba muerta de miedo. Encarcelados en el extranjero. Pesadilla en Perú. Yo nací y crecí en Redondo Beach, California. Era muy buena estudiante. Odiaba faltar a clase. Hacía deporte. Era una buena chica. Jennifer y yo nos conocimos a través de una amiga que llevaba una agencia de modelos. Nos presentó y enseguida congeniamos. Nos caímos muy bien. Conectamos enseguida y desde el primer momento empezamos a salir por ahí juntas. Éramos relaciones públicas, así que nos pagaban por ir por ahí repartiendo folletos para que la gente acudiera a nuestras fiestas. Era bastante glamuroso. A Jennifer y a mí nos conocían como las chicas. Sí, era muy emocionante. Salíamos de fiesta con gente famosa. Terminábamos la fiesta sobre las 7 o las 8 y llegábamos a casa a las 10 de la mañana. Llevábamos el típico estilo de vida de Hollywood, pero no sabía muy bien hacia dónde iba mi vida. No podíamos vivir así eternamente. Me estaba preparando para ir a trabajar y recibí una llamada. Diga. Era José. ¿Quién es? Era su amigo José, que era amigo de la familia desde hacía años. Hacía como año y medio o 2 años que no sabía nada de él. Vaya. Hola, ¿cómo estás? Era surfista peruano, un tipo tranquilo y despreocupado. Me hizo mucha ilusión hablar con él. Estaba muy emocionada. Habíamos pasado muchos momentos juntos. Así que le dije que se pasara por la pizzería donde estaba trabajando y eso hizo. Hola. Vaya. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Qué alegría verte, estás genial. Le pregunté dónde había estado y qué hacía. Pues con las clases de haciendo surf, eso sobre todo. No era muy explícito, solo decía, he estado por ahí, ya sabes. ¿Quieres que veamos una peli después o algo? Claro, me encantaría. ¿Sí? Así nos ponemos al día. Genial. Pues luego paso a recogerte. Qué alegría verte. Era muy raro, había desaparecido y de repente estaba en mi vida otra vez. Qué locura. Parecía que José tenía mucho dinero. Tenía una moto acuática. Tenía un buen coche. Una casa en México. Y además la casa donde vivía era increíble. Y era muy bonita, muy, muy bonita. Sí, te hacía preguntarte, ¿qué está pasando aquí? Así que se lo pregunté. Y me dijo que su padre le mandaba el dinero de Miami, porque él no tenía trabajo. José se pasaba todo el tiempo haciendo surf, todo el tiempo. Y yo le creí, por supuesto. Y nos dijo, chicas, tengo una habitación vacía. ¿Por qué no os mudáis aquí? Y nosotras nos quedamos. ¡Wow! La habitación se abría al océano. Literalmente, era impresionante. Cada mañana cuando nos levantábamos oíamos las olas a las focas. Llevábamos un estilo de vida muy atractivo. Demasiado bueno para ser verdad, ahora que lo pienso. Sí, yo siempre me lo paso bien. Hola. ¿Qué pasa, tío?
Dad una vuelta. Un par de amigos de la infancia vinieron de visita, Angelo y Lucio. Esta es Krista. Hola. Jennifer, Ángelo, Lucio. Encantada. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo va? Hola, encantada. Parecían simpáticos. Eran peruanos y no hablaban muy bien inglés, solo un poco, pero podíamos hablar con ellos. Siempre estaban por casa. Cuando nos íbamos, estaban allí y cuando volvíamos, seguían estando allí. Oye, ¿podemos hablar un momento? Claro, ¿qué pasa? Un día, Angelo y Lucio nos hicieron ir al salón. ¿Lo pasasteis bien anoche? Sí. Nos preguntaron qué tal había ido nuestra noche, a qué hora habíamos llegado, si nos habíamos divertido. Y nosotras nos preguntábamos, ¿de qué va todo esto? Bueno, lo hemos estado hablando y queremos invitaros a que vengáis a Perú unas semanas. Todo incluido. Un viaje a Perú con todos los gastos pagados. Nosotras queríamos viajar y nunca habíamos estado en Perú. Nos quedamos alucinadas. Cuando estéis allí podréis salir con nuestros amigos, os llevarán a donde queráis. Si queréis ir de compras, pues os vais de compras, podréis hacer lo que queráis. Hacían que pareciera Río de Janeiro, que íbamos a pasar las mejores vacaciones de nuestra vida. Las playas son preciosas, el agua es azul. Parecía raro, no entendíamos por qué iban a pagarnos un viaje a Perú. Sí, lo único que tenéis que hacer es llevar un poquito más... Os daremos los billetes, los pasaportes, solo tendréis que traer algo en la maleta. Y yo dije, está bien. ¿Pero el qué? Y nos dijeron, un poquito de cocaína. Es una cantidad pequeña, nada del otro mundo. Como llevar un par de zapatillas en la maleta, no era nada. Y nos dijeron que las maletas eran muy profesionales, que todo era profesional y que se había gastado miles de dólares para hacer aquellas maletas. Nosotras ni siquiera íbamos a ver la droga. Lo que iban a hacer era meterla en la costura de la maleta y nosotras no seríamos capaces de decir que estaba allí. Yo les pregunté, ¿y qué pasa si nos pillan? ¿Qué pasa? Y recuerdo exactamente lo que dijeron. Es algo que se me ha quedado grabado en la memoria. Nos dijeron, es imposible que os pillen, imposible. Confiad en mí. Os van a pagar $5.000 a cada una. ¿Dinero? Tenéis un par de días para pensarlo. ¿Nos vemos el jueves? Vale. Lo que más me gustaba de la oferta era el viaje. Siempre había querido viajar. Era Perú, nunca habíamos estado allí. Y además estaba lo del dinero. $5.000 era mucho dinero para lo que nosotras teníamos. Habíamos pensado meter $5.000 en el banco y con los otros 5.000 íbamos a visitar a nuestras familias. Yo soy del medio oeste de Estados Unidos, bastante lejos de California, y la madre de Krista vivía en Michigan. Y también recuerdo que queríamos comprar maquillaje. No teníamos nada que perder, eso pensábamos nosotras. Estábamos listas para irnos. Hagámoslo. Angelo y Lucio nos dijeron que nos veríamos en un par de días y quedamos en el muelle de Redondo y nos dijeron... Y lo único que no podíamos hacer era contárselo a José. No puedes saberlo, ¿de acuerdo? Les dijimos que vale, sin entender muy bien por qué, pero tampoco lo preguntamos. ¿Los billetes? Sí, los tengo. Está todo arreglado. Listo para que os vayáis. Estaba pasando, de verdad. Estaba pasando. Íbamos a hacerlo. Yo tenía 19 años y pensaba que era invencible. Para mí era más la experiencia de dejar el estilo de vida que llevaba y con el que no era feliz. Aunque fuera una vida bastante glamurosa, para mí era la oportunidad de salir de ella y empezar de cero. Yo creo que hubo un momento en el que sentí cierta aprensión y me preocupó un poco. Si hubiera hecho caso a aquella sensación, no sé. Los chicos nos dijeron que nos lleváramos ropa bonita, como si fuéramos a ir de vacaciones. Pero nosotras no nos habíamos ido nunca de vacaciones y nos íbamos al paraíso durante 9 días.
Dejé a un lado aquella sensación negativa y me centré en la otra parte. Las vacaciones y el dinero. El 16 de septiembre de 1996, Krista y Jennifer viajaron a Lima, Perú. Hicieron transbordo en Panamá. Teníamos unas cuantas horas libres y entonces conocimos a un hombre que parecía estadounidense que nos preguntó: ¿para qué vais a Perú? Nosotras le dijimos que íbamos de vacaciones y nos dijo: no iréis a pasar drogas, ¿verdad? ¿Qué? Krista y yo nos reímos. Nos lo tomamos a broma. Porque nosotras pensábamos realmente que éramos las primeras que hacíamos algo así. Y entonces pensamos, a lo mejor es que la gente sabe que se hacen estas cosas. Si es que eso tiene sentido. Mientras estábamos aterrizando en Perú, pensamos, vaya, era gris, parecía frío, era feo y sucio. No se parecía en nada al lugar lleno de palmeras y precioso que me había imaginado. Y entonces bajamos del avión. Y recuerdo mirar a ver quién había venido a recogernos. Lorenzo y Fabrizio. No llevaban ningún cartelito ni nada. Solo nos dijeron: hola, chicas. Hola. Como si lo supieran. Éramos las dos únicas chicas blancas. Supieron que debíamos ser nosotras. Eran muy amables. Nos ayudaron con nuestro equipaje. Vamos allá. ¿Qué tal el vuelo? Bien, pero muy largo. Estamos cansadas. Claro. Nos llevaron a su coche y nos dijeron que nos iban a acercar hasta nuestro hotel. En cuanto subimos al coche, salieron derrapando. Enseguida nos cogimos donde pudimos y vi como Jennifer murmuraba: Dios mío. Dios mío. Estaban fumando porros en el coche. Miramos hacia abajo y había una pistola. No sé si era una estrategia para asustarnos o qué. Yo esperaba que fuera algo normal allí, lo de llevar armas, y que no iba a pasar nada malo, como lo que pasaría después. Dadme vuestros pasaportes. Aquello nos pareció extraño también. ¿Los pasaportes? Les pregunté que por qué necesitaban quedarse con nuestros pasaportes. Porque yo lo digo. Nos habían quitado los pasaportes, nos habían hecho ver que tenían armas. ¿Qué sería lo próximo? El hotel estaba muy lejos. No había nada cerca. Es aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estaba en una calle muy sucia y rodeado de tierras de labranza. Estaba vacío, no había nadie por allí. No estábamos de vacaciones. Nos tenían más bien como secuestradas en una habitación de hotel que estaba a más de 60 kilómetros de la ciudad y con ellos como único contacto. Vale, necesitamos vuestras maletas. ¿Ahora? Sí, ahora. Se llevaron las maletas porque eran las que necesitaban para hacer el trabajo. Rápido. Vale, ya te ayudo yo. Eso podía hacerlo yo. Yo soy más rápido. Después de aquel día no volvimos a ver las maletas hasta la mañana que nos fuimos. ¿Dónde vais? No nos dijeron cómo podíamos contactar con ellos. Fue más como, volveremos cuando estemos listos. Divertíos. Os recogeremos mañana. No dejéis el hotel. Nos dejaron en el hotel un par de días. No supimos nada de ellos, no les veíamos. ¿Es así y luego? Eso es. Paseamos, nos hicimos trenzas en el pelo. Vimos la televisión en español. Recuerdo que tenían una piscina, pero estaba vacía. Vaya. Estábamos aburridísimas.
No sabíamos ni cómo llamar a un taxi, no hablábamos español, no sabíamos nada. No puede ser peor que esto. Mañana tiene que mejorar. Después de un par de días, Lorenzo y Fabrizio nos llamaron y nos dijeron que pasarían a recogernos y nos llevarían a la playa. Nosotras pensamos, genial. Mañana estará el cielo despejado, iremos a la playa y nos tumbaremos a tomar el sol con nuestros bikinis. ¿Esta es la playa? Era una playa. Tenía su arena y el océano, pero Allí no era verano y en invierno estaba todo cerrado. Esto ni siquiera es una playa. Ya. ¡Ay! Solo hay piedras. ya podíamos irnos de la playa. ¿Os gustan las piedras? Son las mejores piedras de Latinoamérica. Está lleno de cangrejos muertos. Cuando Lorenzo y Fabrizio nos llevaron a la playa, no dijeron nada acerca de las drogas. No hablábamos de las maletas ni de nada, la verdad. Nunca hablaban de eso. Creo que fue el tercer día cuando nos dijeron que podríamos ir a visitar la ciudad. La ciudad era mucho más bonita, desde luego. Había edificios antiguos. La arquitectura era interesante. Pudimos olvidarnos un poco del hecho de estar encerradas en una habitación de hotel sin hacer nada. Ahora verás el Banco Central de la Reserva. Había una intérprete que se llamaba Tessie. Y a mi derecha está el río Rimac. Hablaba un inglés perfecto y era fantástico poder hablar con alguien. Esta noche nos vamos de fiesta a una discoteca. ¿Queréis venir? Jennifer y yo dijimos que por supuesto. Jennifer baila muy bien. Tomad mi tarjeta. Podéis llamarme a este número. Gracias. De nada, llamadme y quedaremos en algún sitio para salir por ahí. Genial. Muy bien. Pensamos, gracias a Dios, alguien nos va a decir por fin dónde podemos ir y qué hacer. Te llamaremos esta noche. Vale, hasta luego. Hasta luego. Después de la visita vinieron los chicos a recogernos. Estábamos muy Ha emocionados. estado muy bien, muy bonito, pero lo mejor es que hemos conocido a una chica muy simpática. Ha sido muy amable. Nos ha dado su tarjeta y nos ha dicho que podemos salir con ella esta noche. ¡Salir! Se enfadaron muchísimo. No vais a ir a ningún sitio, ¿está claro? No podéis. Vais a quedaros en el hotel. ¿Pero qué pasa? No vais a salir. Vale. Vamos, va, muévete. Vamos, No volvimos a ver a Tessie ni fuimos a bailar. rápido. No teníamos pasaportes, no teníamos dinero. Sabíamos que los chicos llevaban pistolas, pero no les conocíamos lo suficiente como para saber si nos harían daño. Era como estar en un callejón sin salida. No había vuelta atrás. Teníamos que hacerlo. Y nos quedaban 2 días más. Un día antes de irnos vinieron a recoger toda nuestra ropa. Venían a coger nuestra ropa y todas nuestras cosas para meterlas en las maletas con la cocaína ya dentro. Estaba bien porque íbamos a ver las maletas, pero no sabríamos dónde estaba escondida la cocaína. Aquello nos ayudaría en el proceso de nuestra negación, obviamente. Nos dijeron que no les íbamos a ver al día siguiente, que vendría un amigo suyo que nos conseguiría un taxi y nos daría las maletas por la mañana. Y nos dieron unas cuantas pastillas para dormir. Solo por si acaso. Era para que nos ayudaran a relajarnos si nos poníamos muy nerviosas. Yo pensé que estaría más que dispuesta a tomármelas para poder dormir, sí. Los chicos nos dijeron que era por si nos hacían preguntas en la aduana, que nos relajáramos y recordáramos que habíamos ido a Machu Picchu y a Cuzco. Machu Picchu. Machu Picchu y Cuzco. Cuzco. ¿Cuzco? Eso es Cuzco. Cuzco. Es muy importante. Después de lo que dijeron, estaba lista para volver a casa. Tenía que coger la maleta y acabar con aquello. El día siguiente estaríamos en el avión. Al día siguiente nos despertamos con un golpe en la puerta. ¿Krista? ¿Jennifer? En cuanto vi las maletas, el corazón empezó a latirme con fuerza. Entonces sentimos de verdad el miedo.
Yo quería saber qué había ahí dentro y cuánto había. Quería asegurarme de que no se notaba que hubiera nada. Y desde luego no se notaba. O al menos yo no vi nada. Krista y Jennifer pasaron 9 días en Perú. El 25 de septiembre de 1996 fueron al aeropuerto. Y el camino al aeropuerto fue el viaje más largo de mi vida. Se nos hizo larguísimo. En aquel momento creo que las dos estábamos muy asustadas. Teníamos miedo de lo que nos podía pasar si intentábamos echarnos para atrás. Nadie sabía que estábamos allí. Podría matarnos y nadie se enteraría. No sabíamos que había una embajada de Estados Unidos en Perú a la que podíamos llamar. No hablábamos el idioma. Nuestros padres no sabían dónde estábamos. Ni siquiera sabíamos cómo usar el teléfono si hubiéramos tenido que llamar a casa. Además, tampoco teníamos dinero para llamar. Vaya, que lo teníamos crudo. Recuerdo que por el camino yo iba repasando lo que teníamos que decir, que estábamos de visita, éramos estudiantes y veníamos a ver Cuzco. Llegamos al aeropuerto y empezamos a ponernos nerviosas. Relájate. Que no se te note en la cara. Hazlo y sube al avión. Hazlo y ya está. Nos bajamos del taxi. Y el hombre nos preguntó si necesitábamos ayuda con las maletas. Pero le dijimos, no, gracias. No, gracias, ¿de verdad? No hace falta, gracias. Nos dijeron claramente que no soltáramos las maletas. Entramos en el aeropuerto. Y estaba lleno de perros detectores de drogas que iban de un lado a otro y policías con ametralladoras. Fuimos hacia la taquilla. ¿Tienes agua? No, lo siento. Y había un agente de aduanas en la taquilla. No es que me asustara excesivamente al verle, más bien pensé, vale, este es el primer paso, tenemos que superarlo. Sí, buenos días. ¿Su pasaporte, por favor? El agente de aduanas nos pidió los pasaportes. El corazón empezaba a latir con más fuerza. Parecía raro. No entendíamos por qué iban a pagarnos un viaje a Perú. Sí, lo único que tenéis que hacer es llevar un poquito más. Os daremos los billetes, los pasaportes. Solo tendréis que traer algo en la maleta. Y yo dije, está bien. ¿Pero el qué? Y nos dijeron, un poquito de cocaína. Es una cantidad pequeña, nada del otro mundo. Como llevar un par de zapatillas en la maleta. No era nada. Y nos dijeron que las maletas eran muy profesionales, que todo era profesional y que se había gastado miles de dólares para hacer aquellas maletas. Nosotras ni siquiera íbamos a ver la droga. Lo que iban a hacer era meterla en la costura de la maleta y nosotras no seríamos capaces de decir que estaba allí. Yo les pregunté, ¿y qué pasa si nos pillan? ¿Qué pasa? Y recuerdo exactamente lo que dijeron. Es algo que se me ha quedado grabado en la memoria. Nos dijeron, es imposible que os pillen, imposible. Confiad en mí. Os van a pagar $5.000 a cada una. ¿Dinero? Tenéis un par de días para pensarlo. ¿Nos vemos el jueves? Vale. Lo que más me gustaba de la oferta era el viaje. Siempre había querido viajar. Era Perú, nunca habíamos estado allí. Y además estaba lo del dinero. $5.000 era mucho dinero para lo que nosotras teníamos.
Habíamos pensado meter $5.000 en el banco y con los otros 5.000 íbamos a visitar a nuestras familias. Yo soy del medio oeste de Estados Unidos, bastante lejos de California, y la madre de Krista vivía en Michigan. Y también recuerdo que queríamos comprar maquillaje. No teníamos nada que perder, eso pensábamos nosotras. Estábamos listas para irnos. Hagámoslo. Angelo y Lucio nos dijeron que nos veríamos en un par de días y quedamos en el muelle de Redondo y nos dijeron... Y lo único que no podíamos hacer era contárselo a José. No puedes saberlo, ¿de acuerdo? Les dijimos que vale, sin entender muy bien por qué, pero tampoco lo preguntamos. ¿Los billetes? Sí, los tengo. Está todo arreglado. Listo para que os vayáis. Estaba pasando, de verdad. Estaba pasando. Íbamos a hacerlo. Yo tenía 19 años y pensaba que era invencible. Para mí era más la experiencia de dejar el estilo de vida que llevaba y con el que no era feliz. Aunque fuera una vida bastante glamurosa, para mí era la oportunidad de salir de ella y empezar de cero. Yo creo que hubo un momento en el que sentí cierta aprensión y me preocupó un poco. Si hubiera hecho caso a aquella sensación, no sé. Los chicos nos dijeron que nos lleváramos ropa bonita, como si fuéramos a ir de vacaciones. Pero nosotras no nos habíamos ido nunca de vacaciones y nos íbamos al paraíso durante 9 días. Dejé a un lado aquella sensación. Diga. Era José. ¿Quién es? Era su amigo José, que era amigo de la familia desde hacía años. Hacía como 1 año y medio o 2 años que no sabía nada de él. Vaya. Hola, ¿cómo estás? Era surfista peruano, un tipo tranquilo y despreocupado. Me hizo mucha ilusión hablar con él. Estaba muy emocionada. Habíamos pasado muchos momentos juntos. Así que le dije que se pasara por la pizzería donde estaba trabajando y eso hizo. Hola. Vaya. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Qué alegría verte, estás genial. Le pregunté dónde había estado y qué hacía. Pues con las clases y haciendo surf, eso sobre todo. No era muy explícito, solo decía, he estado por ahí, ya sabes. ¿Quieres que veamos una peli después o algo? Claro, me encantaría. ¿Sí? Así nos ponemos al día. Genial. Pues luego paso a recogerte. Qué alegría verte. Era muy raro, había desaparecido y de repente estaba en mi vida otra vez. Qué locura. Parecía que José tenía mucho dinero. Tenía una moto acuática. Tenía un buen coche. Una casa en México. Y además la casa donde vivía era increíble. Y era muy bonita, muy, muy bonita. Sí, te hacía preguntarte, ¿qué está pasando aquí? Así que se lo pregunté. Y me dijo que su padre le mandaba el dinero de Miami, porque él no tenía trabajo. José se pasaba todo el tiempo haciendo surf, todo el tiempo. Y yo le creí, por supuesto. Y nos dijo, chicas, tengo una habitación vacía. ¿Por qué nos mudáis aquí? Y nosotras nos quedamos. ¡Wow! La habitación se abría al océano, literalmente. Pensábamos que serían las mejores vacaciones de nuestra vida. Las playas son preciosas, el agua es azul. No entendíamos por qué iban a pagarnos un viaje a Perú. Lo único que tenéis que hacer es traer un poquito más de equipaje. ¿De qué? Y nos dijeron, ¿un poquito de cocaína? Uno de los agentes de la aduana peruana me dijo que le acompañara a otra habitación y yo llevaba cocaína en la maleta. Estaba muerta de miedo. Encarcelados en el extranjero. Pesadilla en Perú. Yo nací y crecí en Redondo Beach, California. Era muy buena estudiante. Odiaba faltar a clase. Hacía deporte. Era una buena chica. Jennifer y yo nos conocimos a través de una amiga que llevaba una agencia de modelos. Nos presentó y enseguida congeniamos. Nos caímos muy bien. Conectamos enseguida y desde el primer momento empezamos a salir por ahí juntas. Éramos relaciones públicas, así que nos pagaban por ir por ahí repartiendo folletos para que la gente acudiera a nuestras fiestas.
Era bastante glamuroso. A Jennifer y a mí nos conocían como las chicas. Sí, era muy emocionante. Salíamos de fiesta con gente famosa. Terminábamos la fiesta sobre las 7 o las 8 y llegábamos a casa a las 10 de la mañana. Llevábamos el típico estilo de vida de Hollywood, pero no sabía muy bien hacia dónde iba mi vida. No podíamos vivir así eternamente. Me estaba preparando para ir a trabajar y recibí una llamada. Era impresionante. Cada mañana cuando nos levantábamos oíamos las olas, a las focas. Llevábamos un estilo de vida muy atractivo. Demasiado bueno para ser verdad, ahora que lo pienso. Sí, yo siempre me lo paso bien. Hola. ¿Qué pasa, tío? Dad una vuelta. Un par de amigos de la infancia vinieron de visita, Angelo y Lucio. Esta es Krista. Hola. Jennifer, Ángelo, Lucio. Encantada. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo va? Hola, encantada. Parecían simpáticos. Eran peruanos y no hablaban muy bien inglés, solo un poco, pero podíamos hablar con ellos. Siempre estaban por casa. Cuando nos íbamos, estaban allí y cuando volvíamos, seguían estando allí. Oye, ¿podemos hablar un momento? Claro, ¿qué pasa? Un día, Angelo y Lucio nos hicieron ir al salón. ¿Lo pasasteis bien anoche? Sí. Nos preguntaron qué tal había ido nuestra noche, a qué hora habíamos llegado, si nos habíamos divertido. Y nosotras nos preguntábamos, ¿de qué va todo esto? Bueno, lo hemos estado hablando y queremos invitaros a que vengáis a Perú unas semanas. Todo incluido. Un viaje a Perú con todos los gastos pagados. Nosotras queríamos viajar y nunca habíamos estado en Perú. Nos quedamos alucinadas. Cuando estéis allí podréis salir con nuestros amigos, os llevarán a donde queráis. Si queréis ir de compras, pues os vais de compras, podréis hacer lo que queráis. Hacían que pareciera Río de Janeiro, que íbamos a pasar las mejores vacaciones de nuestra vida. Las playas son preciosas, el agua es azul.